Caminamos la ciudad, a diario la respiramos, pero a menudo ignoramos quién fabricó su alma. No sabemos quién delineó su trazo, su trazado, sus alturas ni sus umbrales. No lo preguntamos. Vivimos a tientas, sin saber quién dio forma al aire que habitamos. Esas palabras las escribió la arquitecta Laura Alemán y forman parte del libro Arquitectos Uruguay 01, que recoge el contenido del curso del mismo título, dictado en el Instituto de Historia de la Facultad de Arquitectura de la Universidad de la República. Un conjunto de artículos que Alemán compiló junto con su colega Laura Cesio y que fue editado recientemente por Estuario Editora, un acercamiento a los moldeadores de ese aire que habitamos para el público que recorre la ciudad como un vecino y capaz que no como un estudioso. Tantas veces aquí en Perspectiva hemos resaltado la importancia de mirar para arriba, de prestarle atención a las cúpulas, a los portales, a las fachadas, a dejar por un rato de percibir el tránsito o los problemas de la ciudad para quedarse con la belleza arquitectónica. Montevideo está poblada de riqueza e historia que nació, capaz que en un plano, en un lápiz, en una maqueta y que llegó finalmente a tener volumen, que dio cobijo a una familia, que alojó a una empresa o se constituyó en patrimonio de toda una sociedad y que muchas veces la define verdaderamente. Sin embargo, a pesar de esa insistencia por observar, no hacemos tampoco nosotros quizás el suficiente hincapié en los creadores. Justo en días, además, en que se habla tanto de la ciudad, con las elecciones departamentales tan próximas, les proponemos hoy empezar a saldar esa deuda. Y estamos invitando para eso a las dos compiladoras del libro, Arquitectos Uruguayos, Laura Alemán, doctora en arquitectura, integrante del Sistema Nacional de Investigadores, también poeta y narradora, y Laura Cesio, también arquitecta, magíster en Historia del Arte y Patrimonio, profesora agregada del Instituto de Historia de la Facultad de Arquitectura, donde dirige el Departamento de Documentación e Información. A las dos Lauras, bienvenidas. ¿Cómo están? ¿Cómo les va? Bien. Hola, buenos días. Gracias por la invitación. Empiezo por un poco por el origen, ¿no? Decía en la introducción, el libro nace como una recopilación de las conferencias que integraron el ciclo Arquitectos Uruguayos, una instancia que es organizada por el Instituto de Historia de la Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo de la Universidad de la República. ¿Por qué consideran ustedes que tiene un valor inmortalizar justamente esas charlas y esas reflexiones sobre los arquitectos uruguayos en un libro? Bueno, esto comenzó, como bien decís, como un curso que se dicta desde hace 10 años ya, no en el ámbito de la facultad, sino en ámbitos externos a la academia. Primero fue en el Museo Nacional de Artes Visuales, desde hace unos años es en el Centro Cultural de España, y justamente el espíritu que anima este curso y el libro correspondiente es básicamente el mismo, es justamente zanjar ese hiato o esa distancia entre el vecino y el estudioso, tomando tus palabras, ¿no? Tratar de que la arquitectura, como otros campos culturales, del mismo modo que la pintura, la música o las letras, la literatura, lleguen a estar más en la vida cotidiana de la gente, digamos que así como los uruguayos tienen cualquier uruguayo medio, digamos, medianamente ilustrado, sabe quién fue Onetti o quién fue Fabini, en general no se sabe quiénes fueron los arquitectos que construyeron y que proyectaron la ciudad. En otras disciplinas, ahí está, lo tenemos clarísimo, ¿no? Exacto. Tú lo marcás en el prólogo, sí. Laura. En otras disciplinas uno no tiene duda cuáles son los escritores, los músicos más emblemáticos que hacen a nuestra identidad. Sin embargo, ahí en la arquitectura tenemos como un debe. Sí, y la paradoja es que vivimos nuestra vida individual y como sociedad en la arquitectura. Y sin embargo, yo creo que ningún uruguayo no sabe del Estadio Centenario, lo haya ido a usar o no. Sin embargo, muy pocos deben de saber de su creador, de las circunstancias en las que se hace, de sus valores arquitectónicos, y como ese podríamos nombrar muchos ejemplos, ¿no? Que forman parte de este libro, además. Entonces, un poco la idea es esa, tanto del curso como del libro, que bueno, del curso lo sacan por lo pronto del aula en general, ¿no? De lo que es la facultad, y lo llevan a otros territorios, a otros lugares, justamente para buscar que salga. Exacto. Y que los uruguayos nos acerquemos a la arquitectura. Exacto.
Sí, y es un curso que, como decía Laura, hace 10 años que lo hacemos, se sigue repitiendo, este año vuelve en el segundo semestre del año, y que va variando las charlas y los arquitectos. No sé, en general algunos se repite, pero intentamos ir ampliando el abanico de manera que el público se sienta, digamos, atraído a ir año a año a ver distintos arquitectos que además van abarcando un arco temporal amplio, ¿no? Si bien por ahora básicamente hemos tratado arquitectos que han actuado en el siglo XX, en los distintos momentos del siglo XX, también ya hemos abordado algunos cuya obra se prolonga en el siglo XXI. Les iba a preguntar, a ver, ¿tienen alguna hipótesis de por qué a los uruguayos nos cuesta acercarnos a la arquitectura y sobre todo a nuestros creadores, a los arquitectos? Yo creo que no es algo propio del Uruguay. ¿No? Tengo la intuición, no lo tengo investigado, ¿no? Pero creo que es un fenómeno general, en el sentido de que la arquitectura no se ve como un arte, ¿no? La arquitectura no es estrictamente un arte, es una técnica que incorpora una dimensión artística, pero tiene otros momentos, otras dimensiones. Pero como decía Laura, es curioso porque estamos siempre en el espacio, y el espacio siempre fue pensado, creado, ideado, proyectado y construido por alguien en general, ¿no? Sea el espacio público o el privado. Y me parece que no es un fenómeno propio de los uruguayos, sino que es un fenómeno propio de la arquitectura, que no ha logrado, y por lo menos aquí en Uruguay no ha logrado todavía, colocarse en ese sitial, digamos, de las cosas que vale la pena conocer en detalle, de las que vale la pena saber, bueno, los autores, el contexto histórico, social, no sé, la teoría que hay involucrada en ello, ¿verdad? Cosa que sí pasa con otros campos culturales, estrictamente con el arte, eso es muy claro, que sí pasa, ¿no? Sí, yo quería agregar que esto no siempre fue así. Uno puede recorrer en el Uruguay, para hablar de nuestro contexto, momentos en el que la arquitectura estaba muy presente, y la crítica de arquitectura en, por ejemplo, medios de difusión general. El semanario Marcha durante décadas tuvo una sección todas las semanas dedicada a la arquitectura y la ciudad, donde distintos críticos, así como se hace con el arte, con el cine, con la literatura hoy en día, lo hacían para la arquitectura y hablaban de lo que se construía en el momento, y eran críticos muy afilados, por decirlo de alguna manera, ¿no? No dejaban pasar una. Y yo creo que esa cuestión, esa presencia de la crítica de arquitectura, no solo de la arquitectura del pasado, sino de la que se está construyendo en el momento, en forma permanente, va de alguna manera forjando en la sociedad una cierta forma de ver, ¿no? Y además, bueno, de alguna manera los medios de comunicación masiva van induciendo a mirar algunas cosas más que otras, ¿no? Y ha perdido ese espacio la arquitectura. Lo ha perdido a lo largo de las décadas, creo, igual que Laura, que es un fenómeno que no es exclusivo de Uruguay, pero sí creo que en Uruguay quizá está más agudizado en un sentido negativo. Sí, no, que en ese plano editorial, digamos, o de difusión, de crítica en la prensa escrita, eso es muy claro, digo. En Uruguay ha habido algunos intentos, ¿no? Aquel suplemento El Croquis del Observador, la revista El Arca, o sea, hubo algunos intentos episódicos, digamos, de, bueno, construir una mirada, de aportar en ese sentido, pero bueno, es muy difícil todo en un país como el nuestro, tan chico, y bueno, siempre sacar adelante este tipo de propuestas es complicado. Pero incluso en la prensa a veces aparece algo, pero no es lo habitual, digamos. Y en las noticias, cuando uno ve edificios que se inauguran, por ejemplo, voy a poner un ejemplo, hace poco se cumplió el aniversario del Teatro Solís, se hizo una cantidad de programas y cuestiones, y muy poco se habló de Zucchi, del arquitecto, de otros que habían intervenido. O sea, el criterio era de otro tipo, la mirada deja de lado casi siempre a los arquitectos. Es algo muy injusto,
Y no lo digo por un tema corporativo, de que somos arquitectas y nos interesa, creo que es bastante objetivable eso, de que es curioso y no es justo que los arquitectos queden como en un segundo plano, cuando en realidad son quienes crearon ese objeto al que estamos, en el caso del Solís, homenajeando, ¿no? No, vale destacar que en el caso de este libro en particular, la iniciativa vino de la propia editora, no fue nuestra, que conoció el curso, le pareció de interés, entonces, bueno, digo, para rescatar algo positivo, no viene de parte de la facultad, es que busca, como siempre estamos buscando, tratar de editar, sino de la propia, podríamos poner a la editorial como parte de la sociedad, porque ellos no se dedican específicamente a cuestiones de arquitectura. Claro. A ver, pero yendo a eso, ¿cómo entusiasman, capaz, por así decirlo, al lector ajeno a lo que es el estudio arquitectónico propiamente, el libro en particular y de esta historia que hay atrás de los arquitectos y la obra que hay atrás de los arquitectos y por qué sobre todo, vale la pena conocerlos? Bueno, el libro, igual que el curso, surge de la investigación. Quienes participan en el curso y quienes participan en el libro son docentes de la facultad, son académicos que están investigando estos temas. Por lo tanto, ¿qué quiero decir? El curso y el libro atienden al público general, pero no renuncian a cierto grado de rigor, digamos, en lo que se enuncia, ¿no? Tanto en el curso como en el libro. Y bueno, lo que tratamos de hacer es llevar esto al gran público con un lenguaje llano, con imágenes que aludan, digamos, a las obras que se están comentando, y además con una selección que trata de poner, digamos, de hacer visible esa arquitectura que es más inmediata. O sea, la selección, que fue muy difícil, fue muy ardua para nosotros, implica justamente tomar a aquellos arquitectos que tuvieron una obra de gran impacto en la ciudad de Montevideo, que en general la gente las conoce, ¿no? Como el edificio Centenario, o el Estadio Centenario, o la Escuela Experimental de Malvin, o la sede del IPA. Sí. Son cosas que está bien, capaz que no sabemos, pero de alguna forma no sabemos la historia, no sabemos quién lo hizo, pero sí nos son cercanas, nos son próximas. Mucha obra pública, en la que todos estamos, muchas veces hemos tenido que ir por algún motivo. No sé. Es que si tuviéramos que vender el libro, entre comillas, yo le diría al posible comprador, bueno, usted aquí va a encontrar el Hospital de Clínicas, el Estadio Centenario, la Escuela Experimental de Malvin, las sedes de los entes públicos, Banco de Seguros, ANCAP, UTE, el Palacio de la Luz, y otros tantos, muchas escuelas, algunos liceos, y va a entender en qué contexto se hizo, cuáles eran las características del arquitecto, qué aspectos renovadores plantearon esas arquitecturas, por qué tienen valor. Esas en las cuales uno entra y sale a hacer un trámite, asiste a la escuela o al liceo, entender cuál es el contexto de producción de esas arquitecturas, qué otras cosas hizo ese arquitecto. De alguna manera es ir acercándonos a la génesis de nuestro hábitat cotidiano. A ver, ahora vamos a profundizar en algunas de esas obras que mencionaron para justamente, ¿no?, tener quién fue su creador y ese contexto, pero veía en el prólogo del libro, Marcelo Danza, el decano de la facultad, señala que estos arquitectos que fueron seleccionados se detienen en que han contribuido a lo que él llama la identidad arquitectónica nacional. Una pregunta para ustedes. A ver, ¿cómo se podría definir esa identidad arquitectónica nacional? No se puede definir. A mi modo de ver, la identidad se construye. Es un concepto que se construye en el tiempo. La estamos construyendo. No es una raíz, no es algo como en algún momento en la época de la dictadura se hablaba de eso, ¿no? La orientalidad que está en algún lado. No está en ningún lado. Es algo que se va construyendo y definiendo con el tiempo. Creo que de lo que habla el decano es de lo que hemos construido hasta ahora y que, bueno, tiene ciertas características, sobre todo en las primeras décadas del siglo XX, tiene, bueno, un primer empuje de modernidad, de tomar algunas ideas que vienen de Europa y de Estados Unidos y adaptarlas a las condiciones locales, digamos, y generar una arquitectura nueva, diferente a la del siglo XIX, ¿verdad? Pero con unas características que son, no quiero decir locales, pero bueno, reformular esas ideas y adaptarlas, digamos, al contexto local. Y eso, bueno, ha generado algunas cosas que sí uno puede
por ejemplo, si te centras en Montevideo, podés ver, por ejemplo, el impacto que tuvo el Art Deco, es una característica, la capacidad de la arquitectura, de esa arquitectura nueva de las primeras décadas, de insertarse en el tejido existente y de no disonar, de no generar ruido, de no generar distorsión, sino de meterse de manera armoniosa y amigable, digamos, en la ciudad que ya existía. Y bueno, hay algunas cualidades que sí son propias de nuestra arquitectura, pero como digo, es algo que se va haciendo y se va construyendo, y la identidad además no es solo la de los objetos, no es solo la de la arquitectura, sino que implica cómo la miramos, claro, y cómo la entendemos. Y bueno, el libro también intenta contribuir a eso, ¿no? Sí, pero yo también agregando, creo que en este caso el decano también se refiere a que este tiempo de cambio arquitectónico del que hablaba Laura, que se produce en las primeras décadas del siglo XX y que en Uruguay se adapta tempranamente y se, de alguna manera, se adapta también a nuestras propias particularidades, coincide con el tiempo de construcción de la gran infraestructura del Estado, ¿no? Entonces, hoy yo te nombraba, bueno, muchas sedes de los entes, ¿sí? Podríamos nombrar el Palacio Municipal de Montevideo, pero también en el interior, ¿no? Es el momento de construcción de la arquitectura del Estado, ¿no? Que en una coincidencia, yo diría fantástica, produce una cierta identidad de la primera mitad del siglo XX, que todos nosotros tenemos integrada. Entonces creo que si bien la identidad es un concepto en permanente construcción y cada generación va transformando, adaptando esa identidad, creo que sí en el territorio nacional hay una construcción de algunas formas que de alguna manera con la cual nos sentimos identificados. ¿Por qué? Porque es un periodo en el que se construyen las escuelas, los liceos, los hospitales, además de estas otras grandes sedes institucionales, ¿no? O sea, ahí la arquitectura, si lo miramos en perspectiva, tuvo como un auge hasta por las cosas que estaba creando. Exactamente. Las traigo a hoy también. ¿Cuánto crece y cuánto se valora realmente una obra arquitectónica a partir de que pasa el tiempo? Porque esto que están planteando, ¿no? Uno inmediatamente lo traslada al día de hoy, ¿no? Estábamos hablando de principios del siglo XX y Laura decía, bueno, empieza a forjar una identidad que se va construyendo, pero son edificios que no pasan desapercibidos, marca un quiebre con lo que se venía haciendo, ¿no? Va adaptando elementos. Hoy en día, la arquitectura de hoy va a poder trascender así como lo hizo esta obra del siglo XX. ¿Cómo lo ven ustedes? Y algunas sí, otras no, porque eso es justamente también, estamos incursionando en los dilemas vinculados al patrimonio, y eso también es una construcción dinámica, colectiva, histórica, que está vinculada a la historia, es decir, a la edad de los edificios, pero también a su valor estético, su valor como arquitectura en este caso, y también a digamos, el arraigo social o la inserción social que tienen esos edificios, la dimensión afectiva, podríamos decir. Entonces, esos tres parámetros, lo histórico, lo estético y lo afectivo o lo social, son las que van definiendo en el tiempo el valor patrimonial de un edificio. Es un error pensar que el valor patrimonial está solamente vinculado a la edad o al tiempo de ese edificio. Eso es una distorsión, digamos, de la mirada patrimonial. No, lo que sí a veces es necesario que transcurra un cierto tiempo para que la mirada, tanto la mirada académica o especialista como la de la sociedad, otorgue valor a determinadas cosas. Otras veces no. Yo puedo poner algún ejemplo que va a venir en el tomo 2 de Arquitectos Uruguayos, que está en elaboración. Hubieron profesionales, porque acá me voy a referir en particular a dos personas que no son arquitectos, Lionel Viera o Eladio Dieste, que tuvieron un reconocimiento, yo diría, instantáneo de la sociedad uruguaya, pero también a nivel internacional. Cuando Viera hace, por ejemplo, el cilindro de Montevideo, que hoy ya no existe, demolido para construir el Antel Arena, o hace el Puente de la Barra, tiene un rápido reconocimiento, incluso a nivel internacional. Lo mismo sucede con Dieste, ¿no?
uno ingeniero, el otro nunca se recibió, pero actuó como tal. Y bueno, y después, sin embargo, por ejemplo, sobre Viera hubo largas décadas de silencio, ¿no? Luego de haber tenido medallas de oro, reconocimientos públicos de diversa índole, y para, en la contemporaneidad, por distintas cuestiones, que no vale la pena acá ahondar, pero vuelve a ser reconocido y a ser mirado como un creador con una apuesta a la innovación fantástica, adelantado en su tiempo en ese momento, pero que además creó formas bellas de las cuales todos nos apropiamos. El caso del Puente de la Barra es claro, ¿no? Entonces, a veces la valoración de las cosas se produce en forma dilatada y a veces es necesario que pase determinado tiempo, otras veces no. Y a ver, pero ¿sabes por qué me quedé pensando con lo que decías? Bueno, el comienzo del siglo XX, ¿no? Ahí Uruguay estaba creando sus empresas públicas, ¿no? Sus grandes edificios. Si uno lo piensa hoy, dice, bueno, capaz que lo que tenemos presente los uruguayos más en general, o sobre todo los montevideanos, para traerlo incluso a la capital, es que la vivienda promovida. ¿Hay grandes obras que se estén haciendo de esas que pueden pasar a la posteridad como en aquel momento fueron las empresas públicas? Estamos en un momento claramente diferente, ¿no? Cuando hablamos de la primera mitad del siglo XX, hablamos del arco, del ciclo gallista, de todo ese ciclo de reformas, ¿verdad? Y de impulso a lo público, incluso hasta Terra, digamos, y más allá. Toda esa primera mitad del siglo XX está cargada de eso. Ahora estamos en otro momento y creo que la valoración en general tiende a ser retrospectiva. Entonces, es muy difícil hoy anunciar el patrimonio de mañana, porque además el patrimonio no es algo que decidimos nosotras, ni decide solo la academia, justamente es algo mucho más complejo a lo que está vinculado la sociedad. Entonces, en la medida en que la sociedad no lo valora, no tiene todavía un estatuto patrimonial real, más allá de las declaratorias, ¿no? Un edificio puede tener una declaratoria desde la academia o desde el poder público, político, digamos, y no tener arraigo social, o al revés, hay muchos edificios que no tienen declaratoria patrimonial y que son muy queridos por la gente, como el caso de Asimacos, que fue el que se demolió. Entonces yo, en principio, no tengo respuesta para decirte, bueno, qué obra de hoy va a ser patrimonio del mañana, y también es cierto que estamos en un momento donde lo público está un poco en remisión con respecto a lo que eran las primeras décadas del siglo XX, ¿no? Hoy tenemos un auge más de la arquitectura de promoción privada, ¿no? Y bueno, eso cambia también el talante de las cosas, ¿no? Igual yo quería hacer una reflexión en torno a que la ciudad no solo se construye con los edificios significativos, esas sedes de instituciones que son reconocidas por todos, sino que la ciudad se construye con los edificios de vivienda, básicamente, ¿no? Y en ese sentido, en cualquier época, incluso muchos de los arquitectos que están tratados en este tomo tienen mucha obra de vivienda, podríamos decirlo sin temor sin tener ningún prurito, de promoción privada, ¿no? Veremos en el tomo 1 arquitectos como Jones Brown, Tosi, por ejemplo, haciendo edificios, lo que en ese momento se llamaban edificios de renta, no existía la ley de propiedad horizontal. Claro. En el tomo 2, por ejemplo, que va a venir y ya lo voy anunciando, vamos a tener capítulos dedicados, por ejemplo, a Pintos Rizzo, ¿no? Que durante muchos años fue considerado un especulador, entre comillas, porque hacía edificios de vivienda que podríamos trazar un paralelo con el de vivienda promovida de hoy. Durante mucho tiempo esos edificios, o Sichero, ¿no? Quien proyectó, por ejemplo, el edificio Ciudadela que estamos viendo, o el Panamericano. Bueno, esos son edificios que de alguna manera tienen algunas cuestiones singulares, algunos, pero otros no, pasan desapercibidos, pero son los que van construyendo el escenario más general de la ciudad, ¿no? Eso también tiene una valoración y la puede tener en el futuro. Obviamente que todos no. Y allí quizás se valoran otras cosas. No se valoran la singularidad, sino a veces la capacidad de hacer ciudad pasando desapercibido, ¿no?
Sí, hay una se puede hacer ciudad pasando más exacto, y desapercibida. de calidad también, ¿no? Una metáfora orgánica que usamos mucho, que es la del tejido, ¿no? El tejido urbano, como un tejido, como el tejido biológico, digamos, ¿no? Y ahí muchas veces lo que importa no es lo excepcional, sino la célula, la capacidad de cada célula de sumarse a otra y construir tejido. Y eso es un poco de lo que hablaba hoy, cuando decía que la arquitectura moderna de los primeros años del siglo XX tuvo también esa capacidad de generar tejido junto a, por ejemplo, a las viejas casas del siglo XIX. Enseguida continuamos conversando con las arquitectas Laura Alemán y Laura Cesio, ambas compiladoras de este libro Arquitectos Uruguayos, editado por Estuario, que justamente va a la historia y la obra de grandes figuras de la arquitectura de principios del siglo XX. Arquitectos Uruguayos, así se llama el libro recientemente publicado por Estuario Editora, que recopila un conjunto de artículos sobre una selección destacada de arquitectos nacionales de la primera mitad del siglo XX, aquellos que en buena medida moldearon Montevideo. ¿Qué puede aprender de esto un lector alejado, capaz de los estudios de arquitectura? ¿Para qué sirve conocer contexto y demás de las obras que uno se cruza a diario por la ciudad? Bueno, de esto estamos conversando esta mañana aquí en Perspectiva con Laura Alemán y Laura Cesio, ambas arquitectas compiladoras de este trabajo. A ver, ya mencionábamos varios de los arquitectos que ustedes seleccionaron en esta primera entrega, pero voy por algunos otros. Repasan 12 son en total, sí, ¿no? 12. El primer volumen repasa la obra de Leopoldo Tosi, Alfredo Jones Brown, Julio Vilamajó, Mauricio Craboto, Juan Antonio Escaso, Alberto Muñoz del Campo, Carlos Zurraco, el estudio integrado por Octavio de los Campos, Milton Puente e Hipólito Tournier, Román Frendosiri, el dúo que conformaron Beltrán Arrueleche y Miguel Ángel Canale, y también Ernesto Leborne, y por otro lado también Rafael Lorente Escudero. ¿Cómo lo seleccionaron? Había un oyente que pregunta, ¿solo contempla obras que estaban en Montevideo o hay también obras del interior del país? No, hay algunas. Por ejemplo, Villa Serrana, de Julio Vilamajó, algunas obras de Lorente Escudero, que fue arquitecto de ANCAP durante mucho tiempo, por ejemplo, la estación de servicio ANCAP de Punta del Este, Bellavista. Bellavista de Lorente, también algunas casas del balneario de Bellavista de Lorente, algunas obras de Vilamajó también, como la represa hidroeléctrica de Rincón del Bonete, y hay algunas más. La gran mayoría son obras de Montevideo, un poco por esto que estábamos hablando anteriormente, pero sí hay obras en el interior también. Ya que mencionaste Vilamajó, veía en el caso de Julio Vilamajó, es un texto que escribe el exdirector nacional de Patrimonio, William Rey. Se recuerda que el hombre diseñó nada menos que Villa Serrana en La Valleja. Hay otras obras allí que se mencionan, pero de alguna forma también dice que siempre, por ejemplo, dice que es el niño mimado de la arquitectura nacional, ¿no? Sí. Que se le ha protegido capaz que en demasía. Sí, eso es muy discutible, pero claramente Vilamajó pertenece como a esa suerte de Olimpo, ¿no? De los arquitectos uruguayos, porque tiene como esa aureola del arquitecto genio, del creador, del artista, porque era un tipo muy especial, era alguien que claramente tenía un talento, digamos, bueno, todos lo tienen, ¿no? Pero en Vilamajó es muy claro ese talento, no sé si natural, innato, pero bueno, tiene esa cosa del arquitecto, del gesto del arquitecto, y además era alguien que le interesaban otras cosas, que era un excelente dibujante, hizo dibujos animados, películas, es decir, su casa estaba llena, bueno, ahora está restaurada por suerte también, de ejemplos muy hermosos también de luminarias, de mobiliarios, es decir, tenía una mirada su casa muy integral. La que está sobre el puente. Claro, que hoy día es Museo Casa Vilamajó. Entonces, bueno, Vilamajó de algún modo, por algunas razones, ha quedado un poco a veces como, sí, el gran emblema
de la arquitectura uruguaya, ¿no? Pero hay otro aspecto de Vilamajó que me parece que contribuye a generar esa imagen, y que es que por un lado Vilamajó fue uno de los primeros, de la primera generación de arquitectos formados en la Facultad de Arquitectura en Uruguay. Fue docente, y fue un docente muy querido y muy admirado. Y hay muchas generaciones de arquitectos que lo recuerdan como el gran docente. Era muy divertido, les corregía a veces. La facultad se encontraba ubicada en el viejo Hotel Nacional, acá en la Ciudad Vieja. Muchas veces recuerdan sus estudiantes que iban a corregirse en un bar a altas horas de la noche. Hay todo un mito alrededor de esa figura, que además muere tempranamente en el apogeo de su carrera, ¿no? Estaba realizando Villa Serrana, que no llega a ver concluida. Recientemente había inaugurado la Facultad de Ingeniería, otra de sus grandes obras. Estaba formando parte de un equipo internacional de 10 arquitectos que estaban haciendo el proyecto para la ONU, el edificio de la ONU en Nueva York. O sea que también Vilamajó fue uno de los que tuvo un reconocimiento internacional importantísimo, ¿no? De Latinoamérica, por ejemplo, Oscar Niemeyer, que bueno, es un arquitecto un que hasta el día de hoy tiene. Y entonces él muere en ese momento, ¿no? Eso también contribuyó, entiendo yo, a crear como esa figura tan mimada, tan querida, que tiene su asidero en obras de enorme valor, pero que también tiene estas otras cuestiones, me parece de su carácter, de su temperamento. Sí. Voy a otro de los destacados, Juan Antonio Escaso. A ver, son capaz que dos de los que pueden sonar más conocidos para el público general. Escaso diseñó nada más y nada menos que el Estadio Centenario, lo decían ustedes. Acaso en el artículo que le dedica y que firma Paula Gatti, directamente lo califican como el arquitecto de Montevideo. ¿Por qué semejante etiqueta? Porque Escaso es, sobre todo popularmente, si es que es conocido, digamos, que lo pongo un poco en duda, por el Estadio Centenario. Pero sin embargo, además del Estadio Centenario, de la Escuela Experimental, de una cantidad de viviendas unifamiliares, en determinado momento le ocupó un cargo público en la Dirección de Paseos Públicos de Montevideo. Entonces hizo mucha obra pública que es como invisible, digamos, de algún modo. Es una obra en la que estamos siempre, por ejemplo, todas las caminerías de los parques, el diseño de los bancos y los muros, el manejo del ladrillo, cuando caminamos por el Parque Rodó, por ejemplo, cuando caminamos muchas veces todo el sector enjardinado de la Rambla Sur, por ejemplo, toda esa especie de parque lineal que tenemos allí, el diseño también de la baranda de la propia Rambla Sur, todo eso. Entonces muchas veces estamos caminando por Montevideo y estamos caminando por eso que fabricó Escaso sin saberlo. Por ejemplo, las plazas de deporte de Montevideo, donde no solo diseñó él junto a los colaboradores, ¿no? El arquitecto Dufo, por ejemplo, otro gran arquitecto poco reconocido. En las plazas de deporte no solo diseñaron el espacio público, sino también los juegos que iban allí, que se repiten. Además uno puede encontrar un patrón, esas cosas que también empiezan como a generar identidad. Hoy hablábamos de la identidad, ¿no? Por esta cuestión de que en distintos barrios y no solo en las partes, digamos, en las partes más centrales de Montevideo aparecen estos espacios públicos y bueno, y que tuvieron y tienen todavía una enorme apropiación social. El jardín, perdón. Sí. No, el llamado Jardín de los Niños en el Parque Rodó, ese cuadrado verde donde había algunas hamacas, un tobogán y poca cosa más, al lado del Museo de Artes Visuales, que lamentablemente, esto es una opinión personal, se transformó totalmente. Esa transformación implica justamente el desconocimiento del espíritu, de lo que quería y lo que había pensado Escaso cuando diseñó eso, que lo diseñó para Montevideo y para otras ciudades del interior. Era un cuadrado verde donde los niños podían atravesar libremente de un lado al otro y los padres tenían total control de ese perímetro. Lo viví yo cuando mi hija era chica, digamos, y luego vino, ese intento de reformularlo y llenar eso de otros aparatos y otros juegos que entiendo que a la gente le gustan, pero creo que es un síntoma muy claro de lo que estábamos conversando hoy. Es no entender y no haber estudiado y no saber
la génesis de ese espacio y cuál fue justamente el propósito que había detrás, ¿no? De ahí también ustedes destacan, ¿no? Es por eso que es importante también hacer estas recopilaciones, claro, porque y aportar eso y estudiar esa historia. Es una medida profiláctica, en cierto modo, claro. Porque cuando vos conocés algo y lo entendés, ahí lo podés querer de otra manera, y bueno, y es un antídoto contra estas cosas que a veces no tienen mucho, que son un poco arbitrarias, digamos, ¿no? Es que el gran objetivo de este libro y del curso es que empecemos a querer nuestra arquitectura y nuestras ciudades, ¿no? Hoy hablabas de, bueno, estamos en unos días en donde se habla mucho, por ejemplo, de Montevideo, bueno, y en cada departamento se hablará de su ciudad por las elecciones municipales. Yo escucho todo el tiempo qué horrible que está Montevideo, de todos lados, ¿no? Sí, claro que por supuesto tienen muchas cosas para corregir, mejorar y hacer, pero Montevideo es una ciudad excepcional. Tenemos un montón de cosas que no vemos y que no valoramos suficientemente, y que sí la valoran, por ejemplo, quienes vienen de afuera, ¿no? La Rambla es un caso de esos. La Rambla es otra construcción de este periodo que, bueno, no entra en el libro porque bueno, es una construcción de otro tipo, pero que es un espacio maravilloso de democracia, ¿no? Debe ser de los espacios más democráticos de Montevideo y en donde más actividades se pueden desarrollar de todo tipo. Me quedé con un punto de descanso que capaz que pasamos por arriba, pero es, por ejemplo, el diseño de la escuela experimental en eso de atender y contemplar a los niños también, ¿no? Bueno, y ese cambio que se estaba dando en la pedagogía y cómo eso se iba a ver reflejado en la arquitectura. Exactamente, ahí hay una triangulación entre Escaso, Olimpia Fernández, que era la directora de la escuela, y el ministro de aquel momento, Rodríguez Fabregat, que en realidad son tres personas de avanzada que miran al futuro. ¿Y qué dice Escaso? Antes que nada está la pedagogía, luego viene la arquitectura que tiene que servir a la nueva pedagogía, es el momento de la escuela nueva, ¿no? De esa tendencia que es además de escala mundial. Y bueno, toman las ideas de Crolí, de Ovidio de Crolí, el pedagogo belga, eso lo hace Olimpia, ¿no? Cuando viaja, toma contacto con eso, vuelve, pide permiso para implementar eso en Uruguay, y Escaso se pone a la orden, y ahí ves como un círculo virtuoso, ¿no? Entre la maestra, claro, el poder, digamos, el gobierno y el arquitecto, ¿no? Que un poco dice, bueno, yo lo que quiero hacer es una escuela de acuerdo a esa nueva tendencia pedagógica, no imponer el edificio, sino que el edificio recoja esas nuevas tendencias. Es de una lucidez Está enorme. También la Escuela Experimental de las Piedras. También. Que también es de Escaso, sí. Y que también recoge esta idea con otros actores, pero esta idea de la escuela nueva, de poner al niño en el centro y a la actividad del niño en el centro, frente a las antiguas teorías en donde el maestro, ¿no? Como en la escuela valeriana, estaba al frente, el niño en cada banco atendía hacia un lugar común, que era el del maestro. Acá está el juego, está la acción sobre todas las cosas puesta en primer plano, y la arquitectura construye los espacios que puedan dar cabida a esa nueva concepción. A ver, no vamos a poder destacar todos, pero bueno, Rafael Lorente Escudero ya lo mencionamos con lo de ANCAP, ¿no? Con edificios como el que hay sobre la avenida Libertador, o las estaciones de servicio de Arocena y de Gorlero en Punta del Este, Román, Fresnedo, perdón. Sí, no, y toda la zona de La Teja, todas las instalaciones de ANCAP, en la zona de la bahía, sí. Claro, que fue hace poco declarado monumento histórico, que es una belleza. Y bueno, Fresnedo, la Facultad de Arquitectura, el Palacio de la Luz, por ejemplo, el Sanatorio Americano, múltiples viviendas. Fresnedo también es otro de los arquitectos que se destaca en el exterior, gana el concurso para ser la sede de la OPS en Washington, eso lo coloca en otra situación, tiene todo un periodo de gran actividad y contacto. También hay otra cosa que aparece recurrente en todos estos arquitectos, y es que es la integración de la obra plástica a la arquitectura. Pensemos, por ejemplo, en el Palacio de la Luz que decía recién, ¿no? Cuando uno entra, percibe ese gran mural, y bueno, varios, ¿no?, de estos arquitectos, Le Borgne, por supuesto, pero sobre todo quiero destacar esa integración en los edificios públicos, porque es una manera también
de no solo de integrar el arte a la arquitectura, sino de acercar el arte a la gente que transita por ahí habitualmente. Le Borne tuvo mucho vínculo con Torres García, ¿no? Fue amigo de Torres García. Sí, ahí se vio influenciado. Fue discípulo y amigo. Sí, Le Borne en realidad había comenzado a hacer una obra muy diferente. Ajá. Sus primeras obras estaban muy vinculadas a las vanguardias europeas, sobre todo la holandesa, la alemana. Y cuando conoce a Torres, tiene una especie de enamoramiento mutuo, digamos, o sobre todo más desde Le Borne hacia Torres, y pasa a formar parte de esa especie de cofradía, ¿no? Que rodeaba a Torres García, de ese círculo muy, muy íntimo, bueno, donde estaban también incluidos los hijos, ¿no?, del propio Torres, y ahí comienza a ser una arquitectura totalmente diferente, que está claramente vinculada a la idea o a la doctrina torres garciana, ¿no?, de un arte totalmente diferente. Y digo un arte justamente porque en esos términos habla Le Borne, ¿no?, la apelación a un arte americano, pero un arte eterno, que estuviera, digamos, que fuera universal y que estuviera lejos de la volatilidad y el dinamismo de las nuevas vanguardias europeas. Porque cuando Torres llega a Uruguay está hastiado de la vanguardia europea y quiere construir algo nuevo. Y su utopía es justamente construir un arte nuevo aquí en Uruguay, y a eso se suma Le Borne con su arquitectura. Entonces hay dos Le Borne, uno antes de Torres y otro después. Y un poco el trabajo que se presenta aquí contempla a los dos, pero sobre todo Le Borne, la rareza de Le Borne, la cuestión esa específica y muy propia de Le Borne, sobre todo el Le Borne posterior. Cuando, como él dice, dejé de imitar a los demás y empecé a hacer lo que quería, ¿no? Sí, en ese vínculo con Torres García, una experiencia singular fue la de el pabellón Martirené del Hospital San Bois, en donde los arquitectos que actuaban como arquitectos públicos, Zurraco y Sara Morialdo, se interrelacionan con el taller Torres García y generan toda esa serie de murales espectaculares, de los cuales, bueno, algunos se conservan en sitio, otros fueron trasladados a la Torre de Antel, pero que también fue una experiencia singular en este sentido de que estamos hablando, ¿no? De hacer un ámbito donde uno transcurre una enfermedad en un sitio que acoja, que esté, digamos, más en sintonía humana con quienes tienen que transitar por ahí a través del arte. Estaba mirando varios mensajes, no nos va a dar para darle cabida a todos, pero tomo que manda, en este caso, Rosana, dice, felicitaciones, ya compré ese libro, Arquitectos Uruguayos. Envío otro hermoso que tengo y nos manda una foto sobre el Teatro Mació en San José, y un capítulo que concretamente lo escribió, las dos escribieron un capítulo, sí, ¿no? Un capítulo distinto. Sí. También estuvieron entonces involucradas en ese otro trabajo que vale la pena conocer seguramente, así que en cualquier momento las volvemos a convocar también por eso. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias por la invitación. Gracias a ustedes, que pasen muy bien.